estamos en nuestra comunidad de Global, que es de mejoramiento continuo para todos, con temas concernientes siempre a lo que tenga que ver con real estate y el mejoramiento de nosotros y de nuestro negocio. Tenemos esta comunidad Ninet, es conformada, hoy está invitada Ninet a participar con nosotros. Irma, ella trabaja, tiene su compañía de contabilidad y servicios también que tienen que ver con todo nuestro negocio. Gentilmente nos ha concedido este rato hasta las 9:58, bueno, o hasta las 10, digamos, en principio, para poder recibir su información. Esta comunidad, como te decía, pertenece a Realtors, a todos los participantes, que somos de diferentes brokers. Entonces, lo que tú le comentes a uno, lo puede llevar a su grupo también, como parte de compartir información. Lo otro que también podemos compartir con ustedes es, mañana vamos a tener en Property Management, una compañía de Orlando, y hemos tenido abogados y inspectores de casas que nos cuentan diferentes puntos a tener en cuenta. Quiero presentarles a Ninel Vilma. Ella está compartiendo, como decía, con nosotros, y si quieres, Ninel, sigue tú para que nos cuentes algo de ti y de las demás personas que trabajan contigo, tu grupo, qué es lo que haces a favor nuestro y tus recomendaciones, que son muy importantes. De todas maneras, nosotros también ponemos toda la información que tú me mandes, la ponemos en nuestro chat, donde hay varias centenas de personas también que están deseosas de actualizarse. Entonces, tienes la palabra, si quieres, tapamos los micrófonos todos, el que quiera, hablé con Inés ahora, el que quiera o tenga alguna inquietud, y la pone en el chat y levanta la mano para que al final de la presentación de Ninel, ella nos pueda ayudar con su información. Entonces, adelante. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Voy a empezar aquí a compartir la pantalla. Entrando, sí, está perfecto ahí está perfecto. Cuéntanos del ti, breve y al grano. Sí, todos pueden ver mi presentación, ¿correcto? Sí, señora. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí, muy emocionada de poder hablarles acerca de todo este tema tan importante para todos los que hacemos negocios aquí en Estados Unidos, seamos residentes o no residentes. Entonces, hoy vamos a dar un vistazo a esas obligaciones fiscales. No vamos a profundizar mucho porque este tema es complejo y hay mucha tela que cortar, pero sí vamos a tratar de abarcar todo lo que es la parte de las generalidades. Y por supuesto, al final, la intención es que ustedes pueden hacer algunas preguntas. Estas preguntas, si son muy complejas, por supuesto, les pediré que después tengamos una reunión privada o para aclarar puntos, pero si lo podemos abarcar dentro de lo que es la presentación, pues entonces les pudiera dar un punto de vista. Lo otro, pero antes de empezar, ¿sí? Antes de que empieces, lo otro es, si hay temas más extensos y tú quieres compartir con nosotros, pues estás invitada también para otra oportunidad, lo coordinamos. Ok, buenísimo. Sí, depende de ustedes. Si después hay algún tema que en especial tienen interés, entonces podemos desarrollar una presentación nada más de ese tema, como para profundizar en los detalles. Pero antes de empezar con toda la parte esta fiscal, que es bastante compleja, me gustaría hablarles de quiénes somos nosotros. Yo tengo una empresa que se llama Tax and Pro Business Consulting, pero no me gusta decir que somos solamente contadores, porque más allá de eso, nosotros consideramos los aliados de negocio de nuestros clientes. Y es porque nosotros tenemos un sistema de acompañamiento. O sea, estamos continuamente trabajando de codo a codo con el cliente para que esta persona que no, básicamente que no vive en Estados Unidos, pero que va a invertir, no se sienta solo ni asustado en el proceso porque no conoce cómo son las disposiciones aquí en Estados Unidos. Y bueno, el sentirse acompañado es un valor agregado. Y yo siempre estoy al alcance de un email o al alcance de un clic de un WhatsApp. Entonces, ese es nuestro valor. Y por supuesto tenemos todas las licencias necesarias para ejercer nuestro trabajo de forma eficiente y eficaz. ¿Qué hacemos nosotros? Todo, desde el inicio, desde que la persona está pensando tener un negocio, ya nosotros podemos participar con ellos. Hay clientes que me llaman y me dicen, Inés, yo tengo aquí en mi país, por ejemplo, una panadería. Yo quiero montar una panadería en Estados Unidos. ¿Cómo hago? Muy bien, hacemos todo lo que es esa parte, hacemos las preguntas correctas y después que ya llegamos a esa conclusión, que elegimos la empresa que le conviene a ese cliente, pues la creamos, presentamos la solicitud de su número fiscal,
fiscal, nos quedamos con ella haciendo sus taxes, las renovaciones con el Estado, le ofrecemos la dirección fiscal a ese cliente si no tiene para recibir carta, ningún tipo de documentación de la empresa. Y después que vienen, entonces, después que pasa todo este proceso, vienen las cartas de amor del IRS, donde también los ayudamos a resolver todos esos conflictos que salen en las cartas. Entonces, como podrán ver, tenemos todo el sistema, esa cadena de valor de un inversionista, nosotros la tenemos incluida. Lo que se escapa de nuestras manos, tenemos también muchos aliados comerciales como abogados migratorios, abogados de real estate, abogados de internacional, incluso leyes internacionales que pudieran colaborar para la solución integral de ese cliente. Y por supuesto tengo que hacer este descargo de responsabilidad. No tomen esto como una recomendación legal ni fiscal. Esto es simplemente para fines educativos, para que ustedes puedan tener mayor conocimiento acerca de esta parte de lo que es la fiscalidad en Estados Unidos. Y el objetivo es que ustedes puedan tener herramientas y conocimientos básicos, así cuando el cliente ya les pregunte, no estén todos, ya va, déjame consultar al contador, sino que puedan tener algún conocimiento que pueda orientarlos en el momento. Por supuesto, siempre van a surgir cosas que necesitan un análisis más profundo y para eso estamos nosotros. Pero la idea es que ustedes puedan comprender las implicaciones fiscales que tiene una persona que sea extranjera, no residente, pero que quiera comprar una propiedad aquí en Estados Unidos y bueno, y también aprender un poco de las estrategias que pudieran aplicar. No queremos sorpresas, queremos que el cliente se sienta tranquilo y confiado. Y bueno, para poder cerrar estas transacciones de forma segura y ustedes luzcan bien profesionales. El principio general de todo esto es determinar cuando la persona es residente fiscal o no, porque muchas personas me dicen, mira, es que yo soy de Perú. Y automáticamente uno dice, bueno, es de Perú, entonces debe ser residente en Perú, entonces aquí no paga impuestos y automáticamente en el cerebro del nuestro empieza a sacar las conclusiones. Pero realmente necesitamos pruebas para determinar que esa persona es o no es residente fiscal de los Estados Unidos. Entonces, básicamente se aplican dos pruebas. Una prueba que es la de la Green Card, o sea que si una persona tiene Green Card, automáticamente es residente fiscal de los Estados Unidos. Por supuesto, los ciudadanos también son residentes fiscales de Estados Unidos, entonces ya ahí no hay duda. Pero en el caso de estas personas que todavía nos queda la duda, hay un test que se hace que se llama test de presencia sustancial. Muchas de estas personas lo conocen, otras no lo conocen. ¿Y a qué consiste ese test? Simplemente preguntarle a la persona cuánto tiempo ha pasado aquí en Estados Unidos en suelo americano. Por lo general, si la persona ha pasado una semana, 3 días, o no viene aquí, o viene nada más de visita, o solamente tiene una visa de turista, entonces uno pudiera decir, bueno, sí, está bien, no tiene peligro, porque realmente no ha pasado suficiente tiempo. Pero si ya la persona tiene al menos 31 días en el país, nosotros, la alarma se nos debe prender y decir, ok, 31 días este año. Pero la ley te dice que tienes que revisar también los 3 años anteriores. Porque si suman más de 183 días, automáticamente te conviertes en residente fiscal esa persona. Entonces, vamos a suponer una persona que llega en enero y ya fíjate que estamos en agosto, automáticamente ha pasado más de 183 días, porque 183 días son como aproximadamente 6 meses. Entonces, ha pasado más de 6 meses y ya automáticamente se ha convertido en residente fiscal, porque ya ha pasado más de 183 días. Ahora, si no es el caso, sino que ya ha pasado 31 y todavía no sabemos si se ha convertido, existe la forma de hacer los cálculos que le voy a presentar acá rápidamente para que usted y la persona pueda determinar si es o no residente fiscal por presencia sustancial. Entonces, la regla nos indica que debemos considerar todos los días del año 1, o sea, del año que se va a presentar la declaración de impuestos. Y 1/3 del año anterior y 1/6 de los días que pasó la persona del año anterior del anterior. Parece un trabalengua, pero funciona de esa forma. Pero vamos a ver un ejemplo numérico para que ustedes puedan ubicarse en los cálculos. Entonces, si una persona, vamos a suponer que vamos a calcular los taxes del 2022. Si una persona pasó el 2022 120 días, entonces la ley dice que tengo que tomar todos los días completos, entonces serían 120. En la cuenta.
El año anterior a 2022, pues es el 2021 y le preguntamos cuántos días. Son 125 días. A ese valor se divide para 3. Y así sucesivamente con el año 2020 y ese año se divide entre 6. Entonces, todos los resultados, en este caso 120 más 42 más 23, que son los resultados de esas cuentas, nos dan que la persona ha estado 185 días, entonces se ha convertido en residente fiscal. Entonces, una persona que aparentemente no luce como que es residente de los Estados Unidos, porque podría ser desde el punto de vista migratorio, que no tiene un proceso abierto, no tiene una solicitud de asilo, no tiene nada, o sea, simplemente por estar aquí en el país 185 días ya se ha convertido en residente fiscal. Y me hace mucho sentido todo esto porque si ustedes recuerdan la visa de turista, nada más que dura 6 meses. Entonces ya 6 meses de estar aquí de turista, más de 6 meses, el gobierno va a decir, bueno, pero usted está vacacionando o está viviendo aquí. Entonces por eso no es más de ese valor. Entonces ya sabemos que una persona, aunque no tenga una green card, pudiera ser desde el punto de vista fiscal residente y pagar impuestos mundialmente. Porque entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Bueno, les quise poner aquí un pequeño checklist de las preguntas correctas que debemos hacerle a nuestros clientes. Bueno, ¿en qué país resides? ¿Cuántos días estás o pasas en Estados Unidos cada año? ¿O tienes aquí en el año que estamos cursando? Si tiene green card, si tiene alguna visa para entrar al país, si tiene un social security válido o tiene un ID. Y la pregunta viene porque hay muchas personas que son nuestros clientes que tienen un social porque en años anteriores, no sé, 5 o 10 años atrás, ellos estuvieron en Estados Unidos, estuvieron trabajando y lograron obtener un social security, pero siguen viviendo en sus países latinoamericanos. Entonces, sí es importante saber si esta persona cuenta con un social. Y si ha presentado impuestos, por supuesto, en Estados Unidos anteriormente. Y esto es porque todo esto tiene un impacto. Porque cuando se es residente fiscal, uno tributa con respecto a los ingresos mundiales. No es que yo soy residente o soy ciudadano o tengo una green card y vivo aquí en Estados Unidos, pero yo tengo una casa en Colombia que yo rento, que es la casa de mi mamá o la casa donde yo vivía. En fin, ese ingreso de renta que le viene a esta persona de Colombia, igual tiene que reportarlo. No importa si el ingreso sea en China o donde esté, uno tiene que reportarlo por ser residente de los Estados Unidos. Entonces, desde el punto de vista de bienes raíces, que es lo que esta presentación está orientada más que todo a ese ramo, pues pagan impuestos de las ganancias de capital de la venta de propiedades y por ingresos de renta. Y no le aplica FIRPTA. Muchos de ustedes seguro conocerán esta palabra, esta disposición que se llama FIRPTA, que vamos a ver más adelante. Entonces, pero si no se es residente fiscal, sino que se vive en su país, es extranjero, no residente, solamente tributa sobre los ingresos de fuente estadounidense. Ahora la pregunta es, ¿qué se considera fuente en Estados Unidos? Lo que se considera fuente es los negocios que se hacen en suelo americano. Y en el área de real estate, por supuesto, se considera que es un negocio que está vinculado al suelo americano porque las propiedades pues están aquí en Estados Unidos, pueden estar en cualquier estado y el negocio se está haciendo aquí en el país. Entonces, eso sí se considera de esa forma. Entonces, los bienes raíces, por supuesto, ellos igual van a pagar de la venta de propiedades que están sujetas a FIRPTA. Después vamos a ver ese detalle más detalladamente. Y pagan impuestos igual por las ganancias de capital de la venta de propiedades y por ingresos de renta. Me va a decir, no, Nina, porque yo tengo un cliente que es no residente y él no paga inversiones de capital, venta de capital gain, porque resulta que él tiene otro tipo de inversiones. Esto solo aplica para el área de real estate. Hay otras consideraciones de capital gain para entonces estos no residentes, pero son de otro tipo de... Esto es harina de otro costal para otra presentación. Entonces vemos que las principales obligaciones que los extranjeros van a tener y que van a enfrentar va a ser el FIRPTA, porque eventualmente ellos van a vender una propiedad, una ganancia de capital, porque eventualmente van a vender una propiedad y por supuesto esa propiedad va a estar en renta. Y no solamente en renta, sino que después la mayoría de estas rentas
Y estas ganancias y todo están quizás bajo de un LLC, entonces o una corporación, entonces ellos van a recibir dividendos y distribuciones y después allí hay una ley que ellos tienen que saber cómo actúa. Y por supuesto todos preguntan, ay, si yo me muero, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi propiedad? Y les va a impactar el estate tax. El estate tax es un tema complejo que solamente lo voy a mencionar en esta presentación porque va a depender mucho del contexto de la persona, del país y de todo el patrimonio que tenga. Así que solamente vamos a mencionarlo y vamos a hablar generalidades al respecto. Entonces, empezamos por la parte del FIRPTA, que muchos de ustedes seguramente han escuchado. Entonces, ¿qué es el FIRPTA? Básicamente no es un impuesto, y es importante que sepa, sino es como una especie de retención o un anticipo. El Estado quiere asegurarse de que esa persona extranjera, como no vive aquí, ellos puedan tener en su mano el dinero que ganen de las ventas, pues ellos quieren su parte del pastel. Es una retención en la fuente. Entonces, para asegurarnos de que el IRS y el gobierno tenga su parte del pastel, se creó esta disposición. Entonces, lo que indica es que hay que retener una parte, que en este caso sería el 15% por estándar, de la ganancia de esa propiedad. No de la ganancia neta, o sea, no es de lo que queda después de los costos, no, es de la ganancia bruta, o sea, del precio bruto de venta. Por ejemplo, si la propiedad se vendió por $500,000, el FIRPTA va a estar sujeto al 15% de los $500,000. Pero pero yo no me voy a ganar $500,000 porque yo le invertí, le hice un efficiency, le hice no sé qué, cambié pisos, techo. No, aquí la disposición dice que es el valor bruto de venta. Después ya, por supuesto, ya van a tener la oportunidad de recuperar todo ese dinero. Entonces, este monto se envía al IRS como anticipo a los impuestos que tocaría de pagar en su momento. Pero, sin embargo, esto tiene sus excepciones, por supuesto. Esto solo aplica cuando un no residente vende una propiedad. O sea, que si estamos enfrentando con un residente, pues no aplica porque él vive aquí en Estados Unidos. Entonces, pero una de las excepciones es que si el vendedor es no residente, pero la persona que va a comprar la propiedad o el precio de venta es menor a $300,000 y la va a usar como residencia principal, pues entonces no le aplica la retención. Ahora, si la propiedad va a estar dentro de $300,000 a $1,000,000, entonces nosotros podemos aplicar lo que llamamos el Withholding Certificate, que es un certificado de retención. Ya vamos a hablar sobre ese certificado, pero se aplicaría el 15%. Si no aplicamos ese certificado, por supuesto, no hay una reducción, simplemente se va con el valor básico que es 15%. Y si la propiedad vale más de $1,000,000, pues no hay reducción, no hay ninguna otra opción, se retiene el 15% por obligatoriedad. O sea, no importa del uso que le van a dar a la propiedad. En el caso, y se menciona esto porque al principio, fíjense que era si la residencia es personal, pero ya después no aplica. Entonces, si la propiedad vale $1,500,000, la retención será de $225,000. Y este certificado de retención que les hablaba antes, que pueden aplicar, es simplemente solicitar una autorización al IRS que les reduzca la cantidad. O sea, que mira, no queremos el 15% porque resulta que ya nosotros hicimos un cálculo previo y según nuestros números, nosotros realmente o no tenemos ganancia o la ganancia es muy baja o estoy a pérdida. O sea, entonces se le pide al IRS con pruebas de esto que estamos hablando, de que el 15% es mucho, entonces vamos a pedir una reducción. Este certificado tiene que venir aprobado por el IRS. O sea, uno hace una solicitud, pero el IRS tiene que responder sí o no según el caso. Y una vez que se aplique, si ellos dicen que sí, pues buenísimo. Y si ellos dicen que no, pues no podemos aplicar ninguna reducción y tenemos que hacer el 15% obligado. Entonces vamos a tener un ejemplo. Si la propiedad vale $800,000 legalmente, nosotros tendríamos que pagar o retener, $120,000 de esa retención.
Pero cuando yo saqué mis cuentas, no, mire, yo lo que me estoy ganando son $100,000 de esta transacción y el impuesto estimado de esto solamente son $24,000. Entonces, retenerme 120,000 con un exceso de 96 es como mucho. Y entonces, aquí lo más importante es que cuando tú haces esta retención del 15%, realmente eso va a quedar en las arcas del IRS por un tiempo bastante, que pudiera ser muy largo o muy corto dependiendo de la respuesta del IRS. Pero pudiera estar, no sé, yo he visto, el máximo FIRPTA que yo he visto para un cliente es 5 años esperando, pero porque tuvo muchos problemas al principio, ¿no? Y bueno, pues la idea mínima que el tipo, la persona, el inversor va a estar esperando va a ser quizás hasta un año. Entonces nadie quiere tener retenido $120,000 en el banco, pues entonces si en realidad yo lo que voy a pagar son 24. Entonces uno pide este certificado, si se lo aprueban, buenísimo para nuestros clientes. Entonces, ¿cómo se solicita ese certificado? Pues se llena un formulario que se llama 8288B, se adjuntan las pruebas de la ganancia, porque como le digo, todo es con prueba, se envía al IRS en el momento del cierre, o antes o al momento del cierre, y la gente de cierre tiene que hacer en un escrow account esa retención de ese dinero. Entonces, ese dinero no se envía al IRS, sino que va a estar guardado en una cuenta escrow y cuando el IRS entonces apruebe la solicitud, pues se liberan los fondos. Generalmente suelen tardar 90 días desde que se envíe la solicitud, pero por experiencias de otros clientes hemos visto que pasan a veces 90 días y no hay respuesta, incluso pasa el momento del cierre, pasa todo el momento y no llega el certificado. Entonces, si no llega el certificado, desafortunadamente no se puede aplicar esta disposición, hay que retener el 15%. También por experiencia hemos visto que dependiendo de la época del año, vamos a decirlo así, que se haga la transacción o la venta, el cierre, no sabemos si vamos a tener éxito de recibir el certificado o no. Por ejemplo, nosotros vendimos la propiedad en enero y al vender en enero, pues tenemos todo el año, que tiene 12 meses, y hay mucha probabilidad de que en esos 12 meses pues, pueda llegar el certificado. Pero, por ejemplo, si la venta de la propiedad está muy cerquita al final del año, hay un micrófono que está abierto con un radio. Sí. Al final del año, entonces está muy cerca del cierre fiscal, entonces ya nosotros sabemos que no va a llegar. Ese certificado probablemente no va a llegar y de una vez retenemos el 15%, pero cuando llegamos a enero, entonces ya nosotros podemos hacer... ¿Pueden poner por favor el micrófono en mute? Disculpen. Entonces ya sabemos que en el siguiente año fiscal él va a poder hacer la retención de ese dinero. Perdón, Inés, hay un micrófono abierto y no podemos... Sí, no es mío. Le estoy pidiendo que alguien, que el que lo tenga abierto, por favor, que lo cierre. Creo que es Omar. Un minuto, yo estaba tratando de que estuviera cerrado el micrófono. Sí, entonces fíjese. Disculpen entonces, que se me abrió. No se preocupe. Entonces, aquí lo dedicado del FIRPTA es que se tarda mucho tiempo en recuperar ese dinero que lleva la IRS. Y ya por experiencia nosotros sabemos que la IRS se tarda y todo es por carta. Entonces nosotros respondemos y va la carta. Después volvemos a ver, ellos envían otra carta y así. Y pueden pasar mucho tiempo. Entonces a veces los clientes no quieren esperar todo ese tiempo. Y aunque es una opción, mire, algunas veces no se puede aplicar porque, como le digo, cuando es muy cerquita al año fiscal, o sea, el cierre del año fiscal, y eso tarda mínimo 3, 4 meses, pues, por ejemplo, si lo hacemos en octubre, noviembre, diciembre, enero, pues ya en enero toca hacer la declaración de impuestos de esa venta, reportar la venta, pues entonces de una vez solicitamos que nos devuelvan el dinero. Entonces, algunas veces vale la pena o no, dependiendo del tiempo en que ocurra ese cierre.
Pero si no podemos, o sea, o no vamos con el procedimiento del certificado, entonces nosotros aplicamos el procedimiento estándar. Entonces, ¿cuál sería? Retener el 15%, se envían igual los formularios a la IRS y, por supuesto, tienen 20 días posterior al cierre para enviar el formulario. Eso es un espacio de tiempo que les da ahí el IRS. Después del cierre, ¿qué le toca hacer al vendedor? Que no va a estar llamando todo el tiempo al realtor, mira, ¿qué pasó? No, él tiene que esperar al siguiente año fiscal, cuando termine el año. Por ejemplo, yo vendí la propiedad en agosto, tengo que esperar septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y recién en enero, cuando ya pase el año fiscal que nosotros nos toca responder, allí es que vamos a presentar la declaración de impuestos, es decir, se vendió una propiedad, este es el valor, estos fueron los gastos, les hice mejoras, no le hice, y se calcula ese valor real final. Y allí es que nosotros vamos a calcular el verdadero valor que tiene que pagar esa persona por la venta. Si el IRS, si al enviar esta declaración de impuestos nos vemos que la retención fue, ejemplo, $100,000, pero al cliente le tocaría pagar nada más $20,000, entonces el IRS le va a devolver esos fondos. Pero como les digo, aquí lo crítico es que esa devolución de fondos incluso no es inmediata, porque uno envía la declaración de impuestos, ya tienes un tiempo para procesar la solicitud, y después ellos mandan a hacer el depósito, entonces todo eso tiene un tiempo. Y el cliente debe estar consciente de todo este tema. También tenemos los casos de que quizás estamos trabajando con algún cliente que, como mexicano o venezolano, que pudiera estar sometido a un tratado fiscal. Entonces, pasa que nos dice, bueno, pero es que tú me vas a retener eso y realmente mi tratado no me sirve para algo. Sí, por supuesto que sí. Hay que ver cada caso. Ahora vemos aquí en el mapa en rojo los países que tienen tratado. Como podrán ver, Latinoamérica no está muy beneficiada con tratados fiscales, solamente México y Venezuela, y ahora que no está pintado allí, recientemente Chile, que está anexada. Entonces ya ellos, pero hay unas cláusulas especiales. Cada país tiene una cláusula. No es que siempre va a ser una reducción o siempre va a caer en el no pago. Simplemente cada tratado tiene sus propias cláusulas. Pero ningún tratado fiscal o de otra país elimina la retención del FIRTA. O sea, el hecho de que haya alguna disposición dentro de esos tratados que reduzcan las ganancias de capital o las retenciones, no quiere decir que no se vayan a hacer. No hay tratados que eliminen esto. Entonces, eso es bien importante tenerlo en cuenta. Si no existe algún tratado con alguno de los clientes que estemos trabajando, pues simplemente se hace la retención igual al 15% y ellos pagarán impuestos como cualquier ciudadano residente, o sea, como le funcione, pues, dependiendo de su consideración fiscal, migratoria y todo eso. Otro tema que hemos hablado que ellos van a enfrentar son las ganancias de capital. Y esto es porque eventualmente ellos van a vender propiedades. Entonces, esa ganancia de capital viene de la utilidad de vender de un activo, en este caso de una propiedad. Entonces, y se los menciono porque normalmente las ganancias de capital, dependiendo de su fuente y de su naturaleza, pues no están sujetas a pagar impuestos en Estados Unidos para los no residentes. Pero en el caso de que sea una propiedad o que tengan lo que nosotros llamamos US RPI, que es una unidad de Real Property Interest, entonces definitivamente si se considera de fuente americana, pues iban a tener que pagar ganancias de capital, según el caso. Entonces, estas ganancias generalmente están dadas por el precio de venta y la base ajustada. Y este detalle de que se calcula con la base ajustada, muchas personas no lo saben. Me dice, bueno, pero yo la compré en 500 y la estoy vendiendo la compré en 300 y la estoy vendiendo en 500. Me gané 200. No es tan literal el cálculo. Porque esta base ajustada va a depender de, por supuesto, de cuánto costó la propiedad, de las mejoras que se le hayan hecho a la propiedad y de la depreciación acumulada. Entonces, esto es bien importante porque algunos de nuestros clientes ya tienen propiedades que ya tienen años y nosotros sabemos que en las declaraciones de impuestos el IRS permite descontar todo lo que es la depreciación. La depreciación es simplemente por el uso del activo.
Entonces, vamos a suponer que la depreciación, según los cálculos que se hacen de la propiedad, son $100, ejemplo. Entonces, yo tengo esa propiedad por 5 o 6 años que ya se está rentando, ellos han recibido ese beneficio de depreciación, de descontar esos $100 en cada declaración de impuestos para que ellos puedan entonces reducir su base imponible. Entonces, este concepto de la base ajustada, muchas personas no lo conocen y es bien, bien importante porque no les, o sea, les puede dar una sorpresa. Entonces, no importa si ustedes se enfrentan con un cliente que tiene años rentando la propiedad y que nunca ha descontado la depreciación. A la IARES no le interesa. Él igualito va a hacer sus cálculos y va a tomar como si la persona tomó la depreciación. Entonces, por eso es importante hacerla, porque la hagas o no la hagas, el IARES igual te lo va a tomar en cuenta. Entonces, ellos lo van a asumir. Entonces, si la propiedad, por ejemplo, costó $300,000, y tuvimos una depreciación acumulada de los años que estuvo en renta de $40,000, la base ajustada es $260,000. Entonces, cuando tú vayas a hacer el cálculo de cuánto, aquí voy a poner la lámina anterior, cuando vayas a hacer el cálculo aquí de la ganancia, ya ves que no está sujeta a los 300, sino 260, y eso te va a generar una ganancia mayor. Entonces, percentualmente, entonces la gente dice, bueno, pero entonces la base va a ser esa. Si yo la vendí en 400, me estoy ganando $140,000. Entonces, por eso es importante tener ese conocimiento de que la base se calcula según la depreciación. La haya tomado o no la haya tomado, igual aplica. Otra cosa importante es que también depende de cuánto tiempo ese inversor tuvo la propiedad, si lo tuvo a largo plazo o la tuvo a corto plazo. ¿A qué llamamos corto plazo? Menos de un año. Por supuesto, eso va a tributar en un ingreso como un ingreso ordinario para el residente y tasas progresivas para igual, de 10 a 37%. Y si es a largo plazo, pues también tenemos que sea mayor de un año, pero en caso de los residentes hay un beneficio que puede estar a 0%, 15% o 20%. ¿Qué quiere decir esto de estos porcentajes? Simplemente que si yo soy residente y yo estoy vendiendo una propiedad a largo plazo, yo puedo tener el beneficio de que esa ganancia de capital pague quizás hasta 0%, porque hay una cantidad de dinero que es gratis, vamos a decirlo así. Y después, entonces, hay 2 porcentajes, que es 15 o 20, también dependiendo, hay un tax bracket, un bracket ahí, o sea, un rango para actuar. Entonces, dependiendo de ese rango que implica la ganancia, pues va a pagar 15 o 20%. Si es no residente, paga del 10 al 37%. No tiene este beneficio. Otro concepto es el concepto de renta, que me ha pasado muchísimas veces que los extranjeros, algunos no pagan y no reportan su renta, pues entonces esto es un error, ya que toda persona que reciba ingresos, así sea no residente, tiene que estar reportado. No siempre que uno reporta quiere decir que va a pagar, pero la obligación de reporte siempre existe. Bien sea que esté rentando esa propiedad bajo título personal o le esté rentando con una empresa. Si la esté rentando con una empresa porque tiene un LLC o una corporación, pues obligado tiene que hacer el reporte, porque las empresas domésticas aquí creadas en Estados Unidos, pues tienen la obligación de reportar si sean cero. Y eso también pasa en otros países de Latinoamérica. Cuando una empresa está en cero, pues sencillamente no va. Entonces, yo tengo muchos clientes que, por ejemplo, están en el proceso de inversión, que compraron el terreno y le están pagando a un desarrollador para crear la propiedad y apenas lo que está haciendo son como inversiones. No, le mandé 40, le mandé ahora 60 y así voy, que el cliente va mandando el dinero. Pero todavía esa propiedad no está en renta. Pero eso no lo exenta a que no tenga que hacer la declaración de impuestos. O sea, tiene que hacerla porque tiene un LLC y tiene una corporación. Y estas empresas están obligadas a hacer el reporte. Simplemente se coloca en el reporte que tiene ingreso cero, pero tiene inversiones. Hay una parte que no sé si usted se ha fijado, que es el balance sheet, y ahí se pone cuánto hay en la cuenta bancaria, cuántos son los liabilities, porque si tienen préstamos y todo eso se coloca allí. Y todo eso se manda a la IARES y la IARES entiende que está en un proceso. O sea, que igual no tiene rentas, pero está en el proceso.
Entonces, bueno, toda esta parte de los alquileres puede saber no solamente de locales, pueden ser locales comerciales, pueden ser terrenos, no importa si el pago no se recibe en Estados Unidos, igual tiene que reportarse la renta porque este extranjero, este residente está recibiendo ese dinero. Entonces, aquí hay algo bien raro que les va a sonar rarísimo y sé que quizás la mayoría no lo saben, pero las rentas son consideradas para el IRS como lo que nosotros llamamos FIDAP. Ese nombre está un poco, yo sé que muy raro, pero es rentas pasivas. Y eso simplemente significa fixed, determinable, anuales y periódicos. Entonces, todos los ingresos que tenga una persona que no es residente, que sea considerado anual, periódico, determinable y fixed, creo que fixed significa como ajustado, entonces se considera para el IRS como una renta pasiva. Y tiene sentido porque cuando la persona renta una propiedad, generalmente mensualmente, no sé si la renta son $1,000, le llegan sus $1,000. Entonces es periódico, es determinable y todos los meses, ¿verdad? Le va llegando sus $1,000. Y quizás no tienen hasta ningún otro tipo de ingreso. Entonces es considerado FIDAP. Y aunque son ingresos pasivos y todo lo que sea ingreso pasivo para el IRS tiene una retención fija del 30%. Entonces, otra vez el micrófono. Esta retención fija del 30%, pues le asombra porque dice, oye, pero mira, si el IRS, yo me estoy ganando por la renta $1,000. Aparte tengo que pagar la asociación, tengo que pagar que se me dañó los equipos de los furniture o los appliances de la propiedad. Y aparte de eso, el IRS me va a quitar 30% como el pago de los impuestos de ese ingreso. No, eso es mucho. Sí, es bastante. Pero esto se considera simplemente como una regla estándar general y tiene una excepción. Pero esa excepción generalmente se pide y automáticamente, aunque a algunos contadores se les olvida hacer un simple clic, que es una opción, y la opción indica que simplemente nosotros vamos a elegir que esta propiedad que es de rentas pasivas, las convertamos en activas o ventas o ingresos efectivamente conectados para que nosotros tengamos la oportunidad de ver, de descontar nuestros gastos y hacer todo esto. Entonces, a esto se llama FIDAP. Y SI, y efectivamente conectado, ingreso efectivamente conectado, Effective Connected Income, es lo que nosotros vamos a optar, que es la otra parte de tributación para los no residentes. Entonces, tenemos esos dos, los que son de ingresos pasivos y los que son de ingresos activos. Ingresos pasivos FIDAP, porque son fijos y determinables periódicos, y SI porque están conectados directamente con un negocio. Entonces, vamos a ver que cuando los negocios están conectados directamente, pues entonces te da la opción de poder descontar tus gastos. Entonces, cuando tú descuentas tus gastos, te dices, bueno, yo me estoy ganando de renta 1,000, pero ya esos 1,000 no son 1,000 porque yo tengo que pagar todas las expensas y de eso me está quedando, ejemplo, 300. Y 300 al año, pues entonces yo lo multiplico por 12, me da el ingreso, pero tengo esa oportunidad. Si no hago esa elección, por defecto, el IRS lo toma como pasivo. Pero no aplica porque nosotros siempre, todos los contadores ya sabemos, y por lo general hacemos la solicitud y a veces ni se le pregunta a la persona porque sabemos que ellos van a descontar sus gastos y hacemos automáticamente la elección. Entonces, en ese momento sí podemos hacer todos nuestros descuentos y ya sea que es más favorable para nuestros clientes. Entonces, hay otra forma también, los dividendos y las distribuciones, que es un poco complicado porque la gente a veces no entiende cómo funciona, porque esto está muy ligado a lo que son las empresas. Entonces, ya sabemos que los dividendos son las utilidades que una corporación distribuye a los accionistas y las distribuciones son retiros de utilidades y capital. Entonces, si la inversión se hace con una C Corporation y esa C Corporation tiene una propiedad, entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo se va a hacer esa venta? Si existe un tratado fiscal de residencia, podemos bajar esa persona, puede recibir esos dividendos y bajar un poco esa tasa imponible. Pero los dividendos son pasivos, entonces pagan 30%.
Entonces, al final del día, fíjense bien que si una corporación se ganó $100,000 por esa propiedad y paga 21%, que es la tasa corporativa, entonces esos son $79,000. Si esa persona se distribuye a sí misma esos $79,000 como dividendo, pues entonces va a tener una retención del 30%, que son 23,700, y al final del día le queda al no residente, pues al inversor, 55,300. Entonces vemos que va a pagar muchísimo impuesto, que esto está sujeto a doble tributación, y por eso casi nunca, dependiendo de la estrategia del inversor, no se recomienda tener propiedades bajo C Corporation, porque está pagando 2 veces. Ya lo que paga, porque aquí se paga a cabeza de la empresa, vamos a decirlo así, a cabeza de la empresa el 21% y después 30% cuando el socio se saca el dinero y se lo distribuye. Entonces, al final de cuentas, son 51% que está pagando por todo esto. Entonces, realmente no recomendamos obtener ingresos por esta corporación, a menos que sea parte de una estrategia, ¿no? Ahora, si la inversión es una partnership, que es lo que generalmente se recomienda, que la persona abra una LLC y que sobre esa LLC coloque la propiedad. ¿Y por qué lo hace de esta forma? Simplemente para que la empresa acobije al inversor en su burbuja de protección legal. Porque cuando la persona invierte a título personal, pues no hay nada quien lo proteja. Es como tirarse al mar sin salvavidas. Pues ahí a la buena de Dios que la persona sepa nadar. Pero si tiene algún problema legal, una demanda, que sabemos que es muy probable que en Estados Unidos alguien pueda ser demandado, pues entonces no hay ninguna pared o un muro de contención que contenga esa demanda. Y para eso se lo crean las LLC y uno mete las propiedades allí para que solamente esté limitado a lo que esa demanda, a lo que tenga esa propiedad, y no vayan contra los activos personales del inversor. Porque cuando no tienes la LLC y inviertes a título personal, pues todo tu patrimonio queda expuesto en esa demanda. Entonces, si tienes otras casas, otros autos, tienes liquidez bancaria a título personal, o sea, de otras cosas que no tienen que ver, pues eso igual forma parte de tu patrimonio y puedes pagar. O sea, si te toca pagar, pues van a disponer de todo eso. En cambio, si tienes un LLC y esa LLC es bien cuidada, eso tengo que después decírselo, y cómo se cuida esa LLC, es bien cuidada, entonces esa burbuja de protección está intacta y solamente en el caso de una demanda tienen esa propiedad. Bueno, yo no tengo más dinero, yo lo que tengo es esta propiedad, pero pueden llegar a ella. Hay otras estrategias que ni siquiera envuelven la propiedad porque hacen un conjunto de empresas que se brindan servicios entre sí y ponen las propiedades en otro lugar y ponen otras empresas en la parte operativa. Entonces ahí también eliminan un poco la responsabilidad en el caso de las demandas. Pero esas son estrategias más complejas. Pero por lo general uno recomienda que las pongan en el LLC precisamente para poner un muro de contención a ese patrimonio personal de la persona y solo lo que tiene la LLC queda expuesto ante la demanda. Hola, Ninette. La LLC, ¿Me permites? Sí, sí. Mira, bueno, tienes mucho para aportarnos. Muchas gracias, primero que todo. Segundo, como ya van a ser las 10, no sé si quieres que hagamos una segunda reunión contigo y pues por lo que el tiempo no acaba y tus temas son muy importantes. Tú dirás, si hacemos otra reunión, puede ser pasado mañana. Como ustedes quieran. Como ustedes quieran, si quieres, no se preocupen. Hagamos una reunión pasado mañana a la misma hora y volvemos a convocar. Sí, bueno, yo te voy a confirmar con mi agenda y te dejo saber. Vale, sí. Entonces, si quieres, para ir digamos, cerrando este capítulo, ¿vale? Y gracias. Bueno, entonces para ir cerrando, voy a pasarle rapidito. Entonces, esto también va a estar en la palestra. Y por supuesto, lo del estate tax, aquí lo importante es que sepan que una persona solamente tiene una excepción de $60,000. Mientras que nosotros los residentes tenemos 13 millones y pico, pues ellos tienen $60,000. ¿Y cómo aplica esto? Es que si una persona que tiene una propiedad y fallece, por ejemplo, que cuesta $1 millón y la excepción es de 60, pues entonces $940,000 están expuestos a taxes.
Eso es lo importante. Entonces, ¿cómo podemos igual ayudarlo? Nosotros podemos ayudarlo con todos estos problemas que nosotros hemos estado conversando, apoyo de cierre con cliente, podemos hacer consultas fiscales para ustedes, hacer como consultoría de la estructura fiscal que, pues, que le conviene a esta persona, tramitar los ITIN también para el FIPTA y, por supuesto, las declaraciones de impuestos. Y bueno, estos son mis contactos. Si cualquiera de ustedes tiene alguna pregunta, pues siéntase libre de enviarme un WhatsApp o algún correo electrónico y con gusto lo podemos ayudar. Vale, muchas gracias. Entonces, tú me confirmas cuándo nos puedes acompañar. Estamos haciendo las reuniones únicamente de lunes a miércoles ahora, por Sí. falta de tiempo para poder hacer cositas nosotros. Yo te iba a preguntar algo. El One Best Beautiful Bill Act tiene una exención diferente también y puede causar impuestos a los extranjeros que invierten aquí, algo más aparte del 15% de retención. No, hasta los momentos no. El FIRPTA no tiene cambios. Okay. O sea, hay cambios de otra índole, pero en cuanto al FIRPTA no hay cambios. Sigue igual a disposiciones que hemos hablado. Bueno, ese es otro tema más largo todavía y de actualidad. Sí, básicamente cubrimos todo lo de la presentación, o sea, lo único que fue que no pudimos ya la última lámina como que leerla, pero básicamente hemos cubierto todo lo que tenía preparado para hoy, para ustedes. Si alguno de estos temas que hemos visto tiene algo, quieren profundizar en algo, entonces lo podemos hacer quizá, no sé si esta semana, pero quizás la semana que viene pudiéramos coordinar algo. Vale, perfecto. Mira esta agenda y nos avisas cómo nos puedes colaborar también. Seguro. Toda esta información la va a quedar, por ejemplo, esta lámina, yo ahora la pongo más tarde en el grupo para los que, de las tantas personas que han participado hoy, pues puedan acceder también a la información contigo, lo cual nos sirve a todos, ¿no? A todos. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y por escucharnos y bueno, quedamos a la orden para cualquier pregunta que tengan. A ti, muchas gracias también, Marianela, que nos presentó contigo para esta reunión. Entonces, pues Sí, no sé si hay alguna pregunta antes de cerrar. Deben haber muchas. Deben haber, pero la gente puede estar tímida. No, pero no importa, porque yo sé que es mucho material. Mira, y aquí cuesta hay una que dices, hay que procesarlo. Si es una persona natural que compra, ¿necesita ITIN para pagar los taxes a la propiedad? Para pagar los taxes de la propiedad creo que no, porque recuerda que los taxes de la propiedad se pagan a los condados, o sea, realmente no es un impuesto federal, pero para la declaración de impuestos sí va a necesitar un ITIN. Y lo que se hace es que en el momento, en el caso del FIRPTA, por ejemplo, si le aplica, se envía con el FIRPTA la solicitud del ITIN, que es el W7. Entonces se hace un paquete completo. Ahora, si solamente no es para el ITIN, sino que ya es un cliente para una declaración de impuestos y no tiene el ITIN en el momento, también se envía conjuntamente con la declaración de impuestos la solicitud de ITIN y ellos lo procesan juntos. El ITIN puede hacerse en cualquier proceso, pues, hasta bancos, pues. A veces hemos trabajado con inversores de otro tipo que son bursátiles y les piden ITIN, entonces nosotros hacemos la solicitud del ITIN también. Ok, bueno, muchas gracias a todos.